Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día para Milicen Uribe, Liz Mieses, don Cristian Cabrera. Muy buenos días para Susi Aquino Gotró, Roselvis Vargas y don Francisco Guillén Blandino. Muy buenos días también para nuestro maravilloso equipo de producción y a nuestra productora estrella, Jennifer Peguero. Recuerden, señores, que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias y plataformas. La 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el sur y el este y la 88.5 FM para la bella, hermosa Samaná. Hoy es, señores, hoy es sábado 16 de diciembre y pues este año 2023 se encamina. Está en el esplendor de su decadencia, dirían los poetas, y el año 2024, pues, a la vuelta de la esquina. Solamente lo miramos de reojo. Yo creo que este año 2023 ha sido un año de grandes aprendizajes para todos nosotros, en mi caso particular, y creo que el año 2023 también ha mostrado a la gente que es posible después, digamos, todavía de vivir las secuelas de una pandemia, estar inmersos en una realidad económica que no es tal vez la más idónea, viendo el desorden, el caos en el que, por lo menos en el Distrito Nacional, nosotros regularmente estamos inmersos, donde hay, digamos, parte de responsabilidad de la autoridad, como hay parte de responsabilidad de la propia ciudadanía, pero creo que el año 2023, a pesar de haber mostrado de manera muy cruda todas esas realidades, los aguaceros, sobre todo el aguacero de noviembre, creo que también ha mostrado la capacidad de resiliencia que tiene el pueblo dominicano, la capacidad de creer que un futuro siempre será mejor y la capacidad de ser reincidente en la esperanza, como lo es doña Milicen Uribe, que es una persona reincidente en la esperanza, que en un momento fue verde y hoy no tiene color, pero imagínense. Esa es la vida, ¿verdad? Mi querida, apreciada y admirada Milicen Uribe. Miren, ayer se viralizó un video en las redes sociales de unos escombros que cayeron en el túnel de la 27 de febrero, el túnel más extenso, ¿no? Por así decirlo, el túnel más largo. Y las autoridades de obras públicas dieron unas declaraciones de que esto ocurrió por un accidente que se suscitó encima del túnel, en una, digamos, de las estructuras que hay encima del túnel de forma rectangular, ¿no? Y que a causa de este accidente que derrumbó esa parte de esa pared, de esa estructura rectangular que hay encima del túnel, pues entonces cayeron estos escombros. Bien, eso puede ocurrir. Ahora, hay varios aspectos que debemos señalar, pero antes de señalar esos aspectos, quiero darle la bienvenida a Milicen Uribe. Muchísimas gracias, Yuri Enrique Rodríguez. Buen día al pueblo dominicano. Este es un pueblo digno, trabajador y madrugador, y madruga de lunes a sábados. Los sábados porque lo hace para entrar en sintonía con la propuesta informativa, con los comentarios, los debates y análisis que tenemos constantemente en este sol de los sábados. Hoy un programa imperdible, Yuri. Hay que decirle a la gente desde temprano que mantengan la sintonía, que si se van a movilizar al interior, sí, pues sí, entonces... Tienen todas las vías. Y todas las frecuencias. Así es. Todas las frecuencias para hacerlo. Mira, antes de entrar en materia, Yuri, yo quiero hacer dos cosas. Primero, quiero mandar un saludo muy especial a Samuel Martínez, que me reporta sintonía con este sol de los sábados. Dice que le encanta el programa y que él es de los que madruga justamente también los fines de semana para escucharnos. Así que un saludo para Samuel Martínez. Un saludo para Samuel. Así es, dice que tú eres uno de sus favoritos, así que, sí. Así que prepárate. Ah, no, está bien. Y bueno, y ya que también se está acabando el año, solamente hacer un amable recordatorio, Yuri, a los emprendedores.
las empresas pequeñas y también las microempresas, así como también a profesionales independientes que han estado siguiendo el concurso que tiene FEDES, programa FEDES para pequeñas y microempresas. Ya es el 20 de diciembre cuando vence el plazo, de modo que... El próximo miércoles. Exactamente, tienen hasta el miércoles de la próxima semana. Así es, así que aprovechen, hay personas que iniciaron el proceso, tienen que verificar que le haya llegado un correo de confirmación para certificar que todo está bien. Y a quienes no se han motivado, yo les recuerdo que son más de $80,000 en premio y que hay hasta 5 ganadores, de modo que entren a fedes.com y ahí van a encontrar toda la información de este concurso. Yo lo digo porque aquí en Sol de los Sábados hay muchos jóvenes que sintonizan. Sí, así es. Y son jóvenes que son emprendedores, que tienen empresas pequeñas. Yo de hecho recuerdo, Yuri, que una de las entrevistas más exitosas que tuvimos aquí fue tratando ese tema. ¿Sí? De modo que es un tema que yo sé que a ustedes les interesa. Aprovechen y concursen y después entonces cualquier cosa nos hacen una visita por aquí. Nos invitan. Claro. Y nos invitan a su emprendimiento. Y hablando de emprendimiento, llegó un gran emprendedor de Sol de los Sábados. Buen día, Francisco Guillén Blandino. Muy buenos días a nuestro querido pueblo dominicano que, como Millicent cada sábado lo destaca y lo resalta, es un pueblo digno y trabajador, algo que no debemos nunca olvidar. Sí. Buenos días a nuestro coordinador, a nuestros compañeros en cabina, a nuestra flamante productora y al equipo técnico que nos acompaña. Muy buenos días para todos. Yo creo que esta víspera en la que nos encontramos es un tiempo importante, especialmente para los dominicanos, porque el espíritu, el aura, la dinámica va cambiando, nos atormenta un poco, ahí vienen los tapones, no se puede ir ni al supermercado, pero todo eso es parte de una magia que nosotros los dominicanos vivimos muy intensamente, que es el reencuentro con los de afuera, con los de aquí, con la gente de la oficina, con los que a veces nos vemos, con los que a veces tenemos una agenda en la que solo nos podemos ver una vez al año. Yo tengo grupos de personas que somos así, que nos reunimos una vez al año para esta época, sobre todo con algunos amigos del colegio, y es una época bonita. Yo creo que estas fiestas navideñas nos encuentran inmersos en una serie de complejidades como sociedad, como pueblo, y el activismo político ojalá que ceda. No habrá tregua navideña, porque yo he visto, por lo menos para este fin de semana, hay agenda prevista. Ojalá que la tregua navideña sea respetada por la clase política, por todos, incluyendo al gobierno. Sí, claro. Para que los dominicanos puedan respirar un poco. En mi caso, Millicent, debo decirlo, yo este domingo, al menos actividades en el territorio, pues las empiezo a disminuir y a cesar un poco, porque también las personas del equipo de trabajo tienen que irse al interior a ver sus familiares, están con otras cosas, y bueno, es un momento que hay que respetar. Ojalá que los dominicanos podamos, a partir de la semana que viene y por lo menos hasta los primeros días de enero, ya empezar a sentir un poco más esa brisita navideña. Quien tenga su doble sueldo, pues su doble sueldo. Los que tienen que pagar doble sueldo, pues bueno, a pagar doble sueldo. Pero que podamos empezar un poco ya a sentir esa alegría que nos da la Navidad a los dominicanos, que por cierto, en contraste con lo que acabo de decir, pues vi hace poco como que en Uruguay como que la Navidad se ha desmontado un poco, como que oficialmente no la celebran como la celebramos en el resto de Latinoamérica. Y me llamó muchísimo la atención esa noticia, sobre todo porque viví cerca de Uruguay, estuve en Argentina 3 años y nunca pude. Son las 7, son las 7:12 de la mañana. De que no sabía. Por Dios, no, pero me llamó mucho la atención esa noticia, y yo que estuve un tiempo relativamente prolongado cerca de allí, pues nunca lo percibí. Pero hay que recordar que en esa zona geográfica del mundo, la Navidad no viene con una brisita, viene con mucho calor porque es de verano. Claro. Entonces, yo que lo viví, puedo decir que la Navidad con calor no se siente igual que la Navidad con la brisita. Claro. Bueno, pues señalaba, previo a los saludos, previo a la interrupción de Guillén,
Y en la suya. Abrupta interrupción. Sí, no. Y extensa. No, Millicent, no, pero ustedes están hoy, miren, producción, avíseme quién va a poner control en esta cabina. Pero lo que pasa es que estamos en víspera de Navidad, hay que relajarse un poco. Sí, yo estoy hablando de cosas bonitas. Hay que relajarse. No, Millicent. Llegó con los guantes puestos hoy, señores, prepárense. Miren, señalaba el tema del derrumbe que había ocurrido en el túnel de la 27 de febrero, en el túnel más extenso, en el túnel largo. Y pues las autoridades de obras públicas habían mencionado que esto había ocurrido por un desprendimiento de una pared en donde un automóvil había colisionado, ¿no? Y esa pared pues cayó encima del techo, por así decirlo, el túnel de la 27 de febrero y por lo tanto comenzó a caer, a desprenderse. Ahí hay varias lecturas. Primero, el viceministro de Mantenimiento Vial, Mélito Santana Rincón, explicó anoche que una de las casetas de las fosas de respiración o ducto, que fue con las que chocó el vehículo, en la aproximación ahí de la Winston Churchill, eso ocurrió hace varios días. Pero no fue hasta que se desprendió en el túnel, a lo interno del túnel, las paredes y el techo, hasta que las autoridades comenzaron a actuar. Otra observación sobre un caso similar. El sábado pasado, cuando yo venía llegando al programa, nosotros lo mostramos ahí, que llegué un poco tarde, fue porque en la Tiradentes o Alma Mater, también en la noche del viernes de la semana pasada, había colisionado un automóvil con uno de los muros Jersey, que está, digamos, en los laterales. Y ese muro Jersey lo arreglaron ayer junto con el del túnel largo, una semana después. Qué bueno que lo arreglaron, pero yo creo que las autoridades no tienen que esperar a que se viralice a través de las redes sociales o que se le genere un escándalo social, más bien, con este tipo de temas. Porque ese túnel de la Tiradentes, ahí el paso del nivel de la Tiradentes con 27, inmediatamente lo cerraron y se formó un tapón desde las 6 de la mañana ahí, el sábado pasado. Y estaba formado un tapón anoche también, que fue que lo arreglaron. Pero ¿por qué esperar toda una semana para eso? Ciertamente no se trata de tema de mantenimiento previo, porque ocurrió por dos choques. No porque no se le había dado mantenimiento, ocurrió por dos actuaciones, digamos, imprevistas por el Estado. Ahora, no hay que esperar a que se coloque en un momento de crisis para actuar, porque entonces lo que genera es, como ya yo he mencionado anteriormente, mayor suspicacia para la ciudadanía. Viniendo el trauma de noviembre, donde evidentemente sabemos lo que ocurrió en el paso a desnivel de la Máximo Gómez con 27. Creo que estamos llamados a tener mayor efectividad en la gestión pública. Y además de eso, el impacto emocional que tiene esta información. Miren, los datos apuntalan a que en la región de América Latina, la mayoría de la información que se consume ahora mismo es información fake news. ¿Qué pasa? Que cuando hay desmentidos, cuando hay aclaraciones, hay una parte importante de la población que se queda ya con la primera versión. Así es. Entonces, ¿qué yo veía? Cuando esta información se hizo viral ayer, mucha gente diciendo, no, yo jamás vuelvo a entrar por un túnel. Claro. Y ustedes recuerdan que aquí tuvimos al ingeniero Leonardo Reyes Madera, que es director de infraestructura pública y que está también en la condición de director ejecutivo de la comisión que designó el presidente Abinader para hacer la auditoría de las infraestructuras públicas, por lo menos en lo que se refiere a puentes y túneles. Y esa fue una de las preguntas que yo le hice. Yo le dije, ingeniero, o sea, ¿qué certeza tenemos los dominicanos y las dominicanas que con cualquier lluvia tomemos un túnel y no se vuelva a repetir esa tragedia? Pero Millicent, a mí me preocupa algo de ese túnel de la 27 de febrero. Si se cayó una pared de ese ducto o fosa de respiradero y que se cayera, no la pared completa, una tercera, una cuarta parte de esa pared, provocó que se desprendiera parte del techo de ese túnel,
quiere decir que toda esa explanada que está encima en la 27 de febrero está en vulnerabilidad. Ahí se vira una patana, se vira un carro, se vira una onza, o se tiene otro choque de mayor impacto. Y bueno, penetrará hacia el túnel. Entonces yo creo que nosotros también tenemos que revisar eso. Pero con carácter de urgencia. Carácter de urgencia. Y como tú de señalas, la proactividad. O sea, es un tema cultural, hay que decirlo. O sea, hay una frase que dice, el dominicano se le pone el candado cuando le roban. Pero uno de quienes están gestionando la cosa pública, uno espera algo distinto. Y entiendo que en algún momento hay que poner el cascabel al gato también, como se dice popularmente. Y yo insisto y reitero, me preocupa mucho el impacto emocional. O sea, yo estoy segura que toda la gente que está en sintonía con Sol de los Sábados al día de hoy se identifica con que es posible que enfrente algún temor al pasar por algún túnel. De modo que espero que las autoridades den una respuesta más efectiva ante esta situación. Hay un aspecto específico sobre este tipo de situaciones que me gustaría tocar brevemente, y es lo que tiene que ver con la afectación de las infraestructuras públicas cuando se producen accidentes de tránsito. También. Los accidentes de tránsito ocurren en todas partes del mundo, ¿verdad? Uh-huh. Ocurren en todos los países, en todas las ciudades. Solamente hay que tener una persona conduciendo un vehículo para que el riesgo de que se produzca un accidente se presente. Entonces, nosotros hemos visto cotidianamente cómo postes de luz, muros jersey, túneles, aceras, infraestructuras públicas de todos los niveles en todas partes, constantemente se ven agredidas, rotas, vulneradas por accidentes de tránsito que posiblemente sea culpa de un chofer, o posiblemente sea un caso fortuito, o posiblemente no sea culpa de nadie. Las colisiones se producen. Ahora bien, cada vez que se produce un accidente que afecta un bien de uso público, el Estado está obligado a reparar ese bien o esa infraestructura de uso público gastando dinero. Por ejemplo, esa parte de la pared de la parte del respiradero del túnel. Ahora bien, entiendo, porque no he visto que se haga, que el Estado nacional, es decir, el gobierno central y sus instituciones, así como los ayuntamientos, deben empezar a trabajar en torno a la reclamación de la reparación de esos bienes públicos afectados a las aseguradoras de los vehículos. ¿Por qué? Porque si usted tiene que destinar cientos de miles o millones de pesos, o si usted lo globaliza, digamos, lo ve en términos totales, cientos de millones de pesos cada año para reparar infraestructura pública que está siendo agredida por los accidentes de tránsito, y esos vehículos tienen seguros privados, sean de ley o sean seguros full o sean el seguro con la cobertura que tengan, pues las aseguradoras de esos vehículos tienen la obligación de reponer el bien público que ha sido afectado. Yo creo que ese cálculo deberíamos empezar a hacerlo, y deberíamos empezar a invitar a las instituciones a prestarle atención a estos temas, porque sería mucho el dinero público, el dinero del erario, que se ahorraría el Estado dominicano en cabeza de sus diferentes instituciones si se empieza a reclamar que las aseguradoras de los vehículos utilicen esas pólizas para reclamar, sea administrativo, sea judicialmente, lo que corresponda, la reparación de todos aquellos bienes que están siendo afectados e inutilizados por culpa de los accidentes de tránsito, y quizás empezaríamos a ver cómo el aumento de la póliza de los seguros también provocaría un mayor cuidado por parte de los conductores. No sé qué piense nuestro querido compañero que acaba de ingresar a las 7:22, esta cabina, nuestro amigo y hermano Cristian Cabrera. Pero están hoy, comenzaron temprano. Adelante, don Cristian. Buenos días, República Dominicana. Buenos días a todos ustedes, compañeros. Y aquí en este Sol de los Sábados, decir, sobre ese tema yo preferiría esperar un informe técnico. Espero que el Ministerio
ahí es que voy, espero que el Ministerio de Obras Públicas presente algún informe técnico donde se plantee no lo sucedido, porque lo sucedido es un hecho, y un hecho puntual que se supone no debe tener mayor trascendencia, porque bueno, el conductor sabrá identificarlo, etcétera, y eso no es un proceso que corre de forma ordinaria. Sino lo que sí me genera algún tipo de interés es el tema de cuál es el estado del túnel, a partir no solo de lo que aconteció en ese momento, sino en condiciones normales, porque bueno, cualquier hueco que ahí se genere, pues a cualquiera le llama la atención. Pues estamos hablando de concreto, no estamos hablando de un foam, de nada por el estilo. Porque el ministerio ha dicho hasta ahora que eso no representa ningún daño estructural y que lo que hay ahí es en esencia la destrucción de un espacio que está sobre la tierra, que tuvo un impacto sobre lo que está a nivel de la tierra. Bueno, yo no soy ingeniero para decir, o sea, y lo que veo no fue lo suficiente para yo decir. No, ahí lo que puede ser, como eso es un ducto respiradero, puede ser que ahí también lo que haya sean algún tipo de rejillas, y que el concreto que se desprendió de la estructura sobre la tierra haya penetrado a través de la rejilla del ducto. Eso también puede ser. Yo pasé hoy por el túnel, eso también puede en otra ser. vía, claro, en otra dirección, y no vi nada de tapones ni nada por el estilo. No, porque es sábado en la mañana. Porque si hay un problema, yo pasé anoche, olvídate, si hay un problema, olvídate que ahí no hay forma de evitarse. Yo pasé justo anoche y no había. Un carril que esté cerrado ahí hace un tapón como sea. Así es. Pero un vehículo que esté más. Vamos a pasar al mediodía. Sábado a las 7 de la mañana. Sábado a las 7 de la mañana. Sábado a las 7 de la mañana. Claro. Claro. No, buen día. No hay carriles cerrados. No, está todo operando con normalidad. Buen día, Susi. Buenos días, compañeros. Feliz de estar con ustedes en este espacio. Sencillamente sobre este tema, decir brevemente que esperamos que precisamente las autoridades hagan, como bien ustedes señalan, un reporte un poco más amplio luego de lo sucedido y luego de que están tomando acción a raíz del choque que aconteció. Vale decir que según la nota enviada a los medios de comunicación por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, estos escombros que cayeron en el túnel fue a raíz de que empezara el personal de Obras Públicas a derribar esta caseta que había sido previamente chocada por un conductor, y al derribar estos mismos para reparar la situación y para que no siguiera afectando, entonces algunos escombros cayeron, y ciertamente esto genera preocupación en la población, esto genera un interés de que se sepa lo que está pasando, de que se den mayores explicaciones, y es precisamente lo que debe hacer el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Han dado una primera explicación de lo acontecido, han contactado a los medios de comunicación para dar las informaciones, pero sí es importante que por lo que ha pasado en el país previamente y por lo que ha pasado en ese mismo túnel previamente y la situación de alarma en la que se encuentra la población, se den unas declaraciones un poco más acabadas ya de manera posterior, cuando se pueda recabar todo tipo de datos del lugar y con un mayor nivel de tecnicidad en lo que se explique, para que también los expertos en la materia, que en este país pues tenemos una gran cantidad de ingenieros, arquitectos, especialistas en ese tipo de situaciones de suelo también, y demás, y sí, exactamente, entonces puedan también dar algunos su opinión al respecto, conocer un poco más profundamente del tema y la población en general sentir una mayor tranquilidad. Pero lo cierto es que, como bien he señalado, los escombros no fueron a raíz necesariamente del choque. El choque fue un primer, como les digo, una primera causa, pero cuando se decidió derribar esto a raíz del choque, entonces en los trabajos de remoción y demás fue que cayeron los escombros. No fue que se vino un choque, a los 3 días, como se dejó así, se empezó a caer. No, a los 3 días empezaron a hacer los trabajos y ahí se empezó a caer. Muy bien. Bien. Bueno, señores, Milei ha subido impuestos en Argentina. Ay, papá Dios.
increíblemente. Y acabó con todos los ministerios también. Cuando dijo que los iba a bajar. Bueno, los iba a efectivamente, reducir. o sea, aumentó los impuestos a las importaciones, aumentó los impuestos a las exportaciones, llevó el impuesto del TC hasta el 60% y evidentemente hizo una reducción en el gabinete ministerial de la Argentina que hasta hizo recorte de personal en la escolta presidencial. Hasta ahí llegó. Pero lo más sorprendente para mí es que una persona que hablaba de manera estridente y de manera cotidiana sobre la ineficiencia, digamos, de la aplicación de impuestos excesivos en la Argentina, que ahora contradiga de manera tajante, ¿no? El discurso que pues lo llevó a él a ser presidente, pues me parece extraño, no decir alarmante. Y por otro lado, no sé si vieron los 12 mandamientos de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, que fue una de sus contendoras en la primera vuelta electoral y que gracias a su apoyo y entre otras cosas ganó en la segunda vuelta electoral y que ahora es ministra de Defensa de la Argentina, pues sacó un listado de 12 mandamientos que son los 12 mandamientos que se le van a aplicar a las personas que decidan hacer huelgas o piquetes contra las medidas que se están aplicando en la Argentina. Una de esas es que todos los costos que genere una huelga van a ser cubiertos por el sindicato o por el colectivo que decida hacer el piquete contra las medidas que se están aplicando. Extraordinaria defensa de las libertades, me parece a mí, ¿verdad? Por parte de un gobierno libertario que entiende que el Estado debe ser pequeño, que no debe meterse en la vida de los ciudadanos y que los ciudadanos deben tener control absoluto, como el mercado también de la propia economía. Es muy incierta la realidad y el futuro de la Argentina, viendo las medidas que de inicio, que es verdad que son medidas de shock, como el propio Milei lo había señalado, pero también son medidas que contradicen su propio discurso y contradicen tanto a él como candidato presidencial como a Bullrich, que también fue candidata presidencial, digamos, contradicen el esquema sobre el cual ellos estaban montados para poder llegar a donde llegaron. Qué belleza. Hay que tener en cuenta, Yuri, que, como bien lo señalas, esa terapia de shock que algunos han denominado el caputazo, porque el ministro de Economía es Luis Caputo y es quien ha anunciado esta serie de medidas. ¿Cuál es el apodo de Caputo? El caputazo. No, el apodo de él, de Caputo. No. Luis Toto Caputo. ¿Cómo? ¿No es que le llaman? Luis Toto Caputo. No. Así que se... No sabía. Así que le llaman. El caputazo dijo en una entrevista de que bueno... debió omitirse ese apodo en este país. No, el caputazo así que le llaman, yo no puedo cambiarle el nombre. El caputazo dijo en una entrevista: he anunciado medidas económicas que contravienen mis criterios ideológicos. Bueno, hay quienes, dijo él, sí. Hay quienes han señalado, Yuri, que estas son medidas, habrá que ver el desenvolvimiento, que son medidas de manual, ¿verdad? Para quienes tienen este tipo de corriente ideológica en la economía pública, pues consideran que estas son medidas de choque que van a elevar un poco la inflación en los próximos meses, van a disparar la tasa del dólar, como pasó el dólar oficial ahora de 400 pesos argentinos por dólar a 800. Hay que recordar que hay una doble tasa ya, digamos la oficial, claro, y el dólar blue, que es, digamos, fuera de la tasa oficial, pero igual se utiliza de manera corriente. Y lo que se busca con esto es detener la hiperinflación, aunque momentáneamente la inflación continúe. Pero habrá que ver, lío, Fran, porque la empresa de hidrocarburos de la Argentina, es decir, la gasolinera, le subieron un 60%. Le subieron un 60%, pero simultáneamente hay que decir que en términos de política económica, de política social, o sea, vinculada a la política social, ellos redujeron también una serie de subsidios claro, que habían en diferentes rubros de servicios públicos, también en telecomunicaciones. Habrá que ver cómo va esto, y yo creo que eso está muy vinculado, y ellos se anticiparon con todas estas reducciones, el aumento del dólar y el aumento de la inflación que se estará produciendo en los próximos meses. Ellos se adelantaron al tema de las protestas que se van a dar en Argentina, un país que, claro, hay que decirlo,
para bien o para mal, en los últimos 20 años, salvo los 4 o 5 años de Macri, que un poco lo respeto también, está acostumbrado al excesivo asistencialismo social impuesto por la corriente kirchnerista. De modo que habrá que ver cómo el Estado argentino va a enfrentar la reacción del pueblo frente a estas medidas. Bueno, lo va a enfrentar como ya empezó, como bien señalaba nuestro compañero Yuri, tomando medidas que lo que indican es que va a haber represión en cierta forma para quienes decidan protestar, y creo que el ascenso al poder de personas tan excéntricas como este señor pueden traer medidas impredecibles, como ya bien se ha visto, aunque muchas cosas las prometió, ahora está contradiciéndose con lo que había señalado antes. Y yo creo que una persona que haya reducido tanto la cartera del Estado, no sé bajo qué criterios, porque entre el listado que vi, no vi que entre los ministerios que quedaron estaba el Ministerio de Educación, cosa que me pareció muy preocupante. No, porque está el Ministerio de Educación y todo ese tipo de ministerios están ahora en el Ministerio de Capital Humano. ¿Y qué pasa cuando este tipo de cosas suceden? Con la poca experiencia que pueda uno tener en el Estado, hay programas que son de tanta importancia que deben estar fuera. Hay programas, por ejemplo, y hay ministerios y hay carteras que deben estar separadas, porque ¿qué pasa? Que cuando se manejan de manera conjunta, los recursos son limitados y las partidas de dinero que se asignan a cada cartera, pues a veces puede ser que un acápite que necesite una cantidad de dinero X no se pueda utilizar, porque al estar juntos, como señala Capital Humano, donde está educación y otras cosas, tal vez habrá algún aspecto de educación que necesite unos recursos importantes, pero en otro aspecto que está en ese ministerio se llevó todos los recursos y no se puede utilizar. Por eso, por ejemplo, aquí en República Dominicana debe estar bien definido y bien separado lo que es el departamento de alto costo de las personas con cáncer, que es un ejemplo que yo viví en carne propia. Cuando el departamento de alto costo, yo que trabajé en el sector salud, está demasiado vinculado a los recursos que recibe una cartera, a veces lo que va para alto costo se lo chupa a otro renglón, y entonces los pacientes con cáncer, por ejemplo, se quedan sin este beneficio de una manera apropiada y de una manera que pueda suplir sus necesidades. Él también ha reducido el número de vehículos oficiales, creo que en un 50%, como señala la prensa, recortando el personal, y decidió que bueno, ya estas personas que eran choferes y demás no van a trabajar ahí, los vehículos van a pasar a manos de las autoridades militares y demás, lo que no se estén utilizando, y vamos a ver las protestas próximamente, porque no creo que el pueblo argentino, con esa reducción de subsidios y de beneficios para la estabilidad social, se vaya a quedar tan tranquilo. Mira, el tema de mi ley es signo de análisis y da para mucho, tiene muchísima tela que cortar. Yo les propongo que sea uno de los puntos de conversación que retomemos con nuestra entrevista principal, que va a ser nada más y nada menos que con el economista Antonio Siriaco, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, y que además Cristian ha tenido la oportunidad de entrevistarle en otros espacios, pero es una estrella, la verdad que sí. Quiero que hablemos de los mejores economistas, y bueno, y déjenme decirles, un lujo para Sol de los Sábados, porque Siriaco fue uno de los primeros economistas que se atrevió a decir que lejos de la proyección de crecimiento que venía haciendo el Banco Central, íbamos a crecer entre un 2.5 y un 2.6. Lo dijo con muchísima antelación. Entonces, ese tipo de análisis que él da se cumple, y cuando uno le pregunta ¿y cómo lo logra? Él dice, cuando uno analiza los números sin apasionamiento, entonces pasan esas cosas. Con Siriaco propongo que hablemos de este tema, pero que también hablemos del doble, señor. Estamos en Navidad. Vamos a ver si queda algo del doble, y también cómo la gente puede hacer para comenzar el 2024 sin deuda. Vamos a relajarnos un poco, que estamos en Navidad. Y para relajarnos un poco. Atención con esa última pregunta. ¿Cómo iniciar el 2024 sin deuda? Atención, mijo. Oiga, para relajarnos un poco, soltar la tensión. Una gente que tan bien liquidada. Exacto. Hay que liquidada, también
se liquidaron y estar liquidada no es lo mismo, ¿verdad? Hay que también estar en contacto con nuestro interior, con el estar en armonía con el ser humano y con todas las buenas vibras que tenemos que tener para este próximo año 2024 que se acerca, y por esto nosotros vamos a contar con una entrevista muy interesante. Vamos a hablar de las buenas energías del año nuevo que se avecina, cómo debemos enfrentarlo, y vamos a escuchar las recomendaciones del vidente y tarotista Juan Jiménez Col para que nos ponga en sintonía, señores, con cuál es la energía que debemos llevar para este nuevo año, y vamos a recibir entonces nosotros esa gran cantidad de experiencia y de sapiencia de una persona que tiene tantos años haciendo esta labor como Juan Jiménez Col. Así que ustedes van a hacer sus consultas a ver si su energía está buena. Vamos a leer algunas cartas astrales. Sí, tengo miedo. Cartas astrales. Se me da la carta. Te digan, mira, hay un dinero que viene, unos papeles. Ojalá que sea así, ojalá que sea así. Según lo que me diga Siriaco, yo le pregunto entonces. Hoy es sábado, déjame revisar cómo te la acumularon. Le voy a preguntar a Juan Jiménez Col cuántos diputados va a lograr el Sol de los Sábados. Sí, Así que prepárense, vamos a ver. Entre febrero y mayo habrá muchas preguntas. Claro, definitivamente. Bueno, nosotros vamos a escuchar lo que tienen para decir los oyentes, y si quieren dejar alguna pregunta también para cualquiera de los invitados, déjela, que se la hacemos.